Hey, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día porque yo lo estoy teniendo. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablar sobre el posible fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona. Parece ser que Fabrizio Romano está informando que el Barcelona ya tiene un acuerdo con el Newcastle para fichar a Anthony Gordon. Creo que nada más están a la espera de la aprobación de Arabia Saudí del fichaje y se realizaría. Parece ser que es un fichaje que rondaría los 70 millones de euros. eh, y bueno, es la información que hay de momento. Tampoco es que se ha hablado mucho de su salario. La verdad es que desconozco un poco cuánto ha de ganar el jugador. No creo que gane poco. Me sorprendería que ganara menos de 10 millones de euros viendo los salarios y las cantidades de dinero que se manejan en la Premier y sobre todo en el Newcastle. Entonces, me da curiosidad, pero como no hay mucha información, no me voy a enfocar mucho en ese tema. Me voy a enfocar un poco más en lo deportivo. Y hablemos un poquito de Anthony Gordon. Bueno, yo no es que sea muy seguidor del Newcastle, no es que yo vea todos los partidos del Newcastle. Lo poco que he visto del Newcastle esta temporada son unos 3 4 partidos en Champions, el partido contra el Barça y creo que algunos 3 4 juegos en Premier League. Pero bueno, la verdad yo siempre había tenido ubicado al jugador como un extremo izquierdo. Creo que todo mundo lo va a definir como un extremo izquierdo. Pero estuve checando antes de hacer el video y estuve viendo que en los últimos, casi el resto de lo que quedó de esta temporada, Anthony Gordon jugó de 9. Y me quedé pensando, ¿fichamos un 9? O sea, el Barça decidió no ir por Joe Pedro, decidió no ir por Julián Álvarez o por quien sea y decidió fichar a Anthony Gordon. Porque digo, a ver, se me hace un poco raro el fichaje. Porque digo, bueno, Rashford costaba 30 millones por lo que tengo entendido, o al menos eso se tasaba después de la sesión. No sé si, según yo, no hay una sesión de compra obligatoria, pero sí se me hace un poquito extraño que prefieran gastarse 70 millones en un jugador más joven, eso sí, pero no sé si mucho mejor. Y la verdad es que como Rafinha puede darnos una sorpresa, yo fui uno de los principales haters de Rafinha, me arrepiento completamente, pero sí me deja con muchas dudas de cuál es el nivel que puede llegar a dar Anthony Gordon con el Barça. Primero, no sé si va a jugar de extremo izquierdo, no sé si va a jugar de media punta, no sé si va a jugar de 9, no sé si lo venimos para traer a un jugador polivalente. Creo que si el Barça se va a gastar 70 millones de euros, lo hace pensando que va a traer una superestrella. Creo que si quisiera alguien de banquillo, de recambio, se gastaría unos 50, 40 millones o es más, iría al mercado por jugadores muy jóvenes que no tengan mucho mercado, que cuesten 10, 20 millones, así como lo hicieron con Ronnie, el jugador sueco del Barça, que la verdad como recambio está bastante bien. La verdad prefiero que nos gastemos 5 millones de euros en un recambio a que nos gastemos 70 millones en un recambio. Creo que es peligroso, sobre todo viendo que en la cantera siempre salen jugadores que pueden terminar siendo titulares, pues no está nada mal. Ahora, el tema de dónde va a jugar. Creo que si es para ser extremo izquierdo, nos están dando mucho el mensaje de que si llega una oferta por Rafinha, se va a aceptar. Creo que, como dije, gastarte 70 millones de euros, cuando no es que tengas mucho dinero y urgen cositas, urge un central, pues ya urge un 9. Gastarte 70, no sé cuál es el presupuesto de esta temporada del Barça, a lo mejor son 200, 300 millones y lo desconozco. No creo que sea mucho dinero. Creo que es un dinero que algunos prefieren que se hubiera ido en Bastoni, algunos hubieran preferido que se fuera en Julián Álvarez, o sea, ¿para qué gastar esos 70 millones de euros cuando realmente estás luchando por conseguir a estos jugadores y te estás quedando en la orilla? Julián Álvarez piden 150, tú pones 100, Bastoni creo que piden 80, tú ofreces 40 o 60. La verdad es que después de estos menos 70, pues me genera completamente dudas. Más bien creo que va a ser imposible que tanto Julián como Bastoni se cierren. O sea, creo que es una operación muy extraña. Me gustaría saber si es una petición especial de Flick. Sí se me hace muy, muy, muy raro. Pero bueno, al final de cuentas hay que ser un poquito positivos. Creo que si para hacer 9... A ver, en Champions no lo hizo mal. Hizo 10 goles,
no está mal, para nada mal, 10 goles, pero en la Premier creo que nada más hizo como 9, 8 goles, que pues igual que Julián Álvarez, la verdad es que tampoco le fue muy bien esta temporada en tema de goles, pero no sé, de primera, si tuviera que calificar el fichaje, le doy un 7 rozando el 6. O sea, pensando más que es un 6 o hasta un 5, le doy un 7 por tener un poco de fe. Tener fe porque el jugador no es malo, o sea, es un jugador con un desborde espectacular, rápido, joven. También tiene ese margen, o sea, a lo mejor la primera temporada no la rompe, pero pues va a tener el tiempo para hacerlo. Pero sí, creo que es una operación rara, de las de Deco, de las que yo siempre critico de Deco. Ya saben que no soy muy fan de Deco, soy muy fan de Laporta, pero de Deco siempre he pensado que actúa más por sus intereses con Méndez que con los del Barça. Entonces, no sé si a Anthony Gordon lo gestiona a Méndez, no lo investigué. Si lo hace, pues ya me encajan muchas cosas. La verdad es que Deco gana bastante comisión trayendo jugadores de Méndez, que este es otro tema. Me gustaría saber cuánta opinión tiene sobre este fichaje Flick. La temporada pasada, el verano pasado, muchas personas pensaban que el Barça iba a estar mal y entendible. Una de las razones era porque se estaba hablando de la venta de Casado, se hablaba de la venta de Gavi, se hablaba de vender a tales jugadores y cuando Flick salía a rueda de prensa, honestamente sentía que era como la sensación de alguien que no tenía esa información, o al menos que él no tenía esa petición. Me da la sensación que el Barça muchas veces intenta vender jugadores con los que cuenta Flick. Y luego también me da la sensación de que el Barça intenta fichar jugadores que ni siquiera ha evaluado Flick. O a lo mejor no tiene el visto tan bueno de Flick. Quizás te puede decir, sí, es un buen jugador, pero en mi sistema no me encaja tanto. Pues lo vas a tener que encajar, ¿no? Entonces, sí creo que el Barça está llevando un camino un poquito raro, un poquito raro en mi opinión. Pero bueno, creo que va a terminar siendo extremo izquierdo. Es que es un fichaje raro porque me pongo a decir, ok, Rafinha de media punta, ¿y qué pasa con Fermín? A ver, fichan a este jugador porque se lesiona Fermín, significa que la lesión de Fermín va a ser más larga de lo que parece, que esto puede ser un punto muy interesante. Y va, digamos que lo de Fermín, según yo lo de Fermín va a ser para de 2 a 4 meses. Según yo, empezando la temporada que viene, va a estar casi listo. Pero pongamos que es una lesión más grave de lo que parece. Está Dani Olmo, o sea, está Gaby. La verdad es que mandar a Rafinha de media punta se me hace extraño. No, no sé. Creo que va a terminar siendo 9 y creo que el Barça se adelantó a que Inglaterra pueda tener un buen mundial. Que, de hecho, esto es algo que yo pensé, dije, ¿por qué el Barça está fichando antes del mundial? Porque es muy peligroso. Si tú fichas antes del mundial, muy probablemente puedes fichar a un jugador lesionado y por mucho dinero. Entonces es una operación de alto riesgo, pero también es cierto que si Anthony Gordon hace un gran mundial con Inglaterra y termina siendo protagonista, no digo ganar una Copa del Mundo, pero no ocupa más de 4 goles o 5 goles o 3 asistencias o una buena aparición en octavos o cuartos para que el valor de mercado se infle un poco. La verdad es que el fútbol funciona así. Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que el Barça hace un poco lo correcto porque este es el típico jugador que si hace más o menos un buen mundial, su valor de mercado sube a 100 millones. 70 millones por un jugador hoy en día tampoco es una barbaridad, es lo que pagó el PSG por Carabasquela. Personalmente se hace un poco esta comparación Carabasquela-Anthony Gordon. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo no creo que son jugadores muy comparables. Para mí, Carabasquela en el Napoli había demostrado muchísimo más de lo que había demostrado Anthony Gordon. Creo que si pudiera viajar en el pasado, prefiero 100 veces más fichar a Carabasquela que a Anthony Gordon. Creo que también, no sé, creo que el Barça a la hora de fichar nunca ha sido el mejor club del mundo. Creo que hay que calmarnos, creo que si hay dinero, pues lo podemos guardar. Sinceramente, a mí me hubiera gustado que se fichara un central y que se hubiera hecho todo lo posible por traer a alguien como Haaland. Pero quitando eso, no. Pero bueno, es un poquito lo que hay en estos momentos con el Barcelona. No estoy muy emocionado. Me emociona la sensación de que vaya a haber un fichaje, pero luego cuando ves ese precio dices,
Ojalá seas bueno, ojalá seas muy bueno. Y a ver, algo que es una realidad es que Flick, hasta los jugadores que menos perspectiva tienes, los hace buenos, los hace rendir. Creo que con Flick no me ha pasado que muchos jugadores bajen mucho su nivel. Creo que la afición del Barça a veces es un poco injusta. Por ejemplo, la temporada Koundé que se le ha matado, que luego voy a hacer un video hablando de los defensas del Barça. Creo que el aficionado del Barça, mm, digamos que toda la ira acumulada que tiene de los errores de la cantera, cuando lo comete ya un jugador que no es de la cantera y es un jugador que costó dinero, toda esa ira acumulada, más la ira que genera el jugador que hace malas acciones, reciben el doble de daño. Y es por eso que no soy yo muy fan de tampoco fichar muchísimo, porque ese odio, esa distribución de odio, hace que fichajes que costaban un dinero terminen saliendo mal. Por ejemplo, Umtiti, sus 2 primeros años en el Barça, parecía el mejor central del mundo o aspiraba a ello. Langlet, su primera temporada en el Barça, era espectacular, era increíble. ¿Quién más ha estado? Ronald Araujo, en algunos momentos yo creo que llegamos a decir que era el mejor central del mundo. Y a todos estos los terminamos matando, terminamos diciendo que son un asco, terminamos odiándolos, terminamos diciéndoles súper sobrevalorados, cuando yo creo que el principal problema, quitando a Umtiti, que Umtiti realmente es un tema de la rodilla, porque Langlet, me van a decir, oye, pues Langlet era un sobrevalorado. Pues está en el Atlético de Madrid, es titular y lo han estado renovando año a año. O sea, pues ni tan malo. O sea, si estás en un equipo como el Atlético de Madrid siendo titular y te están renovando, mal jugador no eres. O sea, y en el Barça se lleva a ese extremo. En el Barça, si parece que no rindes como la afición quiere, te quieren dar cuello, te quieren mandar a la segunda división de Francia. Y no es así. De hecho, yo estoy seguro que cuando Ronald Araujo salga, la va a romper. Va a ser uno de los mejores centrales del mundo. Creo que el esquema no le beneficia. Hay que también ser sincero. Luego vamos a hablar un poco del esquema del Barça. Pero definitivamente no beneficia para nada a este Ronald Araujo. Entonces, pues bueno, es un poquito lo que hay. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Yo no estoy tan contento con el fichaje. Me hubiera gustado que antes se cerrara un central, un delantero, sobre todo antes del Mundial. Si realmente sí quiere trabajar el Barça para que los fichajes salgan un poco más baratos, no me parece mala idea. Creo que no se va a hacer lo de Julián Álvarez. Creo que no se va a terminar cerrando el fichaje. Creo que el jugador está como en plan, el Barça tiene que demostrar que me quiere. Y creo que Julián no lo está haciendo mucho. Entonces, el Barça ya aprendió de Nico Williams. Creo que si no ve que Julián Álvarez va a hacer el esfuerzo de, oye, me gustaría irme al Barça, por favor ayúdame a irme al Barça, me hace más ilusión, pues, pues así va a terminar la cosa, ¿no? Pero bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Le doy un 7 al fichaje. No estoy muy emocionado, se me hace caro. No me parece mal jugador. Creo que es probable que la rompa. No sé a qué punto, no sé si al nivel de Rafinha, se me haría mucho soñar. Pero así de primeras, mira, le doy el 7 porque es joven. Y creo que se puede terminar adaptando, le podemos terminar sacando provecho. Pero creo que es más fácil que no rinde el primer año, la afición se vuelva loca, el jugador mentalmente se rompa y termine siendo un jugador que termina agobiado, porque lamentablemente la afición del Barça en ese sentido es de las peores aficiones de Europa. Eso sí es una realidad.